La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Bienvenidos mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien junto a los suyos. En esta oportunidad tenemos un programa especial, un programa realizado por la Iglesia de Santiago, en un programa en el cual celebraremos el mes de la Biblia. Para nosotros es muy importante que usted sea partícipe de esta gran bendición. Es un programa con características muy espirituales, un programa donde van a haber muchas sorpresas. Pero antes de seguir más adelante, los quiero invitar a que abran sus Biblias, que vaya por su Biblia y abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espero que esta palabra usted la medite, que la ponga por obra en su corazón. Y los quiero invitar a que escuche, que vea algunas oportunidades que los hermanos de nuestra iglesia han preparado. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te bendiga. En el mes de la Biblia quiero enseñarte algunos datos importantes sobre él. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cómo se clasifican los libros de la Biblia? Comenzaremos con el Antiguo Testamento y los primeros 5 libros que se encuentran en él, que pertenecen al Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Seguiremos con los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También tenemos libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
y Cantar de los Cantares. En los profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, que son 12, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total, 39 libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento partimos con los Evangelios, que son 4: Mateos, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos corresponde a la clasificación de los libros históricos. En las cartas paulinas tenemos los libros Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cartas generales: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y el último libro se clasifica como profético. Este libro es el Apocalipsis. En total, 27 libros. Nuestra Biblia comienza con la historia de la creación, pasando por la salida del pueblo de Israel de Egipto, la historia de Ruth y el amor que tuvo con su suegra, la valentía de la reina Esther para salvar a su pueblo, los cánticos, alabanzas y oraciones del rey David en los Salmos, las visiones de Daniel, el nacimiento de Jesús, la historia de cómo es y cómo fue ser humano, y el gran plan de salvación que tenía para nosotros. En los Evangelios también encontramos parábolas, que son enseñanzas para nuestra vida. Las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, y terminamos con el Apocalipsis y la gran boda de la iglesia con nuestro Salvador, allá en la tierra nueva que fue preparada para los salvados. ¿Y tú? ¿Qué sabes de la Biblia? Hola, ¿y tú? ¿Quién eres? ¡Soy un rey! Pero hubieron muchos reyes en la Biblia. ¿Cuál fuiste tú? Fui un rey que comencé cuidando ovejas y soy el menor de mis hermanos. A ese rey también se le dice que tuvo un corazón similar al de Dios. Sí, ese rey fue el que escribió todos los salmos de la Biblia. Ya sé, eres el valiente rey David, el rey más importante que tuvo el pueblo de Israel. Sí, yo soy el rey David, un rey muy amado por Dios. Eres un tesoro aquí.
Cuando me preguntan acerca de mi primera Biblia, se me vienen dos recuerdos a la mente. Uno, una Biblia que no era mía, pero era de la casa donde vivían mis abuelos. Era una Biblia gigante con un forro café de cuero y cierre. Se podía poner la ofrenda y me encantaba esa Biblia porque tenía la letra grande, era fácil para leer, sobre todo cuando uno era más chica, y a mi abuela le gustaba que le leyera el Proverbios 31. Y me pedía que todos los días se lo leyera, cuando se levantaba y cuando se acostaba. Y el segundo recuerdo que tengo ya de una Biblia que fue mía propia, fue la Biblia que me cedió mi tía, que tenía también, era más pequeña obviamente, un tamaño más personalizado, y tenía también un forro con cierre, y en esa Biblia yo podía leer, ella me la cedió a mí. Siento que la lectura obviamente es súper importante, pero más cuando uno lo hace aprendiendo de Dios desde su niñez. Creo que los mejores recuerdos de la Biblia y en general de la palabra, estos acercamientos que tuve gracias a mi abuela, que me inculcó el buscar a Dios, el inculcar su sabiduría hacia mi persona. La experiencia que cuando tuve mi primera Biblia, eso hace muchos años atrás, fue en una escuela dominical. Yo estaba en la clase de los niños, pero no tenía Biblia, así que la diaconisa de la iglesia me regaló una, el cual me gustó mucho porque nunca había tenido una y esa la pude revisar, leer, y gracias al Señor porque hasta hoy día tengo ese grato recuerdo de haber tenido mi primera Biblia, y hoy día no la tengo, pero tenemos otra Biblia, y el cual nos acompaña siempre, y porque es una guía y una luz. Que el Señor les bendiga. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Tenemos que juntar aceite para cuando venga el esposo. Para que si tenemos suficiente aceite. Si no juntamos aceite, nos faltará y nuestras lámparas no estarán encendidas. ¿Para qué tú quieres tener tu lámpara encendida? Eso a mí no me importa. Sí importa, es un requisito para irnos con el esposo. Yo no juntaré aceite, no es necesario. ¡Ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¡Ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¡Viene el esposo! ¡Viene el esposo! Oh no, mi aceite se acaba, dame de tu aceite. No puedo darte de mi aceite, tú tienes que comprar tu propio aceite. ¿Por qué fui tan insensata? Dios, ayúdame para que a uno de mis hermanos le pase esto cuando sea tu venida. ¿Sabías que la frase "no temas" aparece 365 veces en la Biblia? Qué hermosas oportunidades pudimos apreciar. Hermosas oportunidades interpretadas por nuestro coro instrumental interpretando ese maravilloso himno. También así la parábola realizada por nuestros niños. Que el Señor siga bendiciendo así también a cada uno de nuestros hermanos que han tenido la intención, esas ganas de participar de esta reunión. Pero eso no es todo. Tenemos muchas más sorpresas, así que los invito a que sigan sintonizando nuestra reunión. Que el Señor les bendiga.
¿Sabías que el libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías? Hola, ¿sabes quién soy? No, no sé quién eres. ¿Nos podrías decir cualidades o algo de ti para saber quién eres? Soy una mujer que tiene dos nombres, uno en hebreo y uno en griego. ¿Y qué más nos podrías contar acerca de ti? Soy una mujer que nací en Jope. Además, soy discípula de Jesucristo. ¡Ah! No me digas. ¿Eres esa mujer que también era muy abundante sus limosnas y buenas obras? Sí, y no solo eso, también una vez enfermé de gravedad. ¡Ah! Ya sé quién eres. Eres Tabita o Dorcas, la señorita que murió. Pero Pedro se puso de rodillas y oró y dijo: Tabita, levántate. Y tú resucitaste. Así es, esa soy yo, Dorcas o Tabita. Y mi historia está en Hechos 9, versículo 36 al 43. La Biblia con alegría, así uno aprende lo que es mejor. Hay mil historias de gente buena que hace tiempo vivió aquí, cantando la Biblia con alegría, así uno aprende lo que es mejor. Hay mil historias de gente buena que hace tiempo vivió aquí. La creación y de Navidad, mira qué bueno, cantando la Biblia con alegría, así uno aprende lo que es mejor. Hay mil historias de gente buena que hace tiempo vivió aquí. Canta conmigo y aprende ya, y rapidito lo que está aquí. Cantando la Biblia con alegría, el mundo se va a divertir. La Biblia con alegría, así uno aprende lo que es mejor. Mil historias de gente buena que hace tiempo vivió aquí. Conmigo te abres ya y rapidito lo que está aquí. Cantamos la Biblia con alegría, todo el mundo se va a divertir. 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 ¿Sabías que en Isaías capítulo 38, versículo 8, está escrito que el sol retrocedió 10 grados? Que el Señor nos bendiga. El Señor nos sigue sorprendiendo con estas hermosas oportunidades. Una vez más nuestros niños nos sorprenden. Así también el avance juvenil. Y así cada uno de mis hermanos que han tenido la intención de participar de nuestro programa. Pero ahora los quiero invitar, ya con su Biblia en la mano, a que pasemos a la palabra de Dios. Y en esta oportunidad la palabra la tiene nuestro hermano Antonio Santibáñez. Mi hermano Antonio, que el Señor le bendiga. ¿Sabías que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales Pablo escribió 14?
Hola, ¿quién eres tú? ¿No sabes quién soy? Soy la mujer anciana más importante del Antiguo Testamento. ¿Y qué datos más tienes? Soy una mujer que di a luz un hijo a los 90 años y mi esposo tenía 100 años cuando fue padre. Ah, eres esa mujer que cuando el ángel le profetizó un hijo, tú te reíste. Así es, soy Sara. Mi hijo es Isaac y mi esposo es Abraham. Sí, además Dios les prometió que su descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Y así fue. Somos la familia más importante de la Biblia y toda nuestra historia se encuentra desde Génesis capítulo 12 en adelante. Cuando yo leo su santa Biblia y medito en sus palabras, encuentro en ellas cosas preciosas que descienden del trono eterno. Es como si fuese que me mirara frente a un espejo y yo me veo tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más. Palabra es penetrante como una espada de dos filos, penetra el alma, las coyunturas y en lo profundo del corazón. Es como si fuese que me mirara frente a un espejo y yo me veo tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más. ¿Sabías que el Antiguo Testamento se escribió en 1000 años y el Nuevo Testamento entre 50 a 75 años? Amén, mi hermano, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por esta nueva oportunidad y este nuevo día que Él nos concede. El último domingo, ¿cierto?, que tenemos del mes de septiembre y hoy conmemoramos el mes de la Biblia. Y nosotros conocemos, ¿cierto?, la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque para el mundo es solo un libro lleno de fantasía o cuentos como ellos dicen. Pero para nosotros, ¿cierto?, contiene el mensaje del Señor para nuestras vidas y también es la voz que nos habla, ¿cierto?, nos corrige y nos prueba muchas veces. Entonces, que en esta hora, ¿cierto?, su palabra pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Le invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y lo leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor bendiga la porción de su palabra, y en esta hora vamos a orar, ¿cierto?, para que esta palabra sea bendecida en nuestras vidas. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque usted nos concede esta maravillosa oportunidad, Señor, en esta hermosa reunión que usted nos ha proveído en el día de hoy, Señor. Bendiga, Señor, todo lo que se ha hecho para su honra y gloria, Señor. Bendiga esta palabra en nuestra vida, Señor, porque es tu alimento, Señor, que tú nos das cada día. Que este alimento, Señor, haga bien a nuestro paladar, Señor, para nuestra alma, ya que es la necesidad que cada uno traemos delante de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, sea bendita en cada uno de nosotros y quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Le pedimos su bendición, la que viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como decíamos, ¿cierto?, la palabra del Señor es nuestra mayor herramienta, ¿cierto?, la Biblia, para nosotros los cristianos. Porque, como les decía, es una herramienta para multiuso. Porque cuántas veces, ¿cierto?, cuántas descripciones en ella misma encontramos. Que ella es nuestro alimento. Amén. Nuestro alimento espiritual. Porque como, ¿cierto?, nosotros comemos el día tras día, ¿cierto?, para nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu también tiene que alimentarse. Y nos dice Jesús, ¿cierto?, que no solo de pan iba a vivir el hombre, ¿cierto?, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y que ella, ¿cierto?, es el alimento para nuestra vida. Porque ¿qué pasa cuando uno, ¿cierto?, deja de alimentarse? Empieza a debilitarse, empieza, ¿cierto?, a enflaquecer. Y así nosotros, ¿cierto?, cuando no somos alimentados por la palabra del Señor. También ella es la lámpara para nuestros pies, como dice, ¿cierto?, porque lumbrera es a nuestro camino, ya que en este mundo de tinieblas nosotros encontramos, ¿cierto?, muchos caminos, pero no todos ellos llevan a la salvación. Y es la palabra del Señor la que nos guía. La palabra del Señor, ¿cierto?, es como nuestro mapa, es nuestro GPS, amén, ¿cierto?, que hoy en día está esta tecnología, ¿cierto?, que nos permite encontrar la ubicación, ¿cierto?, en cualquier parte. Pero solo hay un camino para llegar a donde está nuestro Señor Jesucristo. Y este es, ¿cierto?, y la Biblia, ¿cierto?, nos da la dirección, nos da nuestro norte. Amén. Y así que nosotros nos podemos perdernos en el camino. Porque hay muchas piedras, ¿cierto?, hay mucho tropezadero. Y lo que más nos pide el Señor es que podamos estar firmes, ¿cierto?, y no decaigamos. Porque las tentaciones, ¿cierto?, nos quieren hacer perder. El diablo nos quiere hacer perder. Pero que a través de su palabra, ¿cierto?, Él nos habla y nos insta, ¿cierto?, a que nosotros podamos poner atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Porque bien nuestro Señor Jesucristo hacía una referencia, ¿cierto?, una parábola sobre que aquellos que escuchan la palabra del Señor, pero sus acciones eran diferentes, ¿cierto? Porque es muy diferente el escuchar y no hacer la palabra del Señor que escucharla y ponerla por obra, ¿cierto? Porque esas son nuestras simientes. Nuestra roca es Cristo Jesús, pero quien pone nuestros cimientos, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Esos son nuestros cimientos, para que nosotros, ¿cierto?, nuestro templo, nuestra casa, no sucumba ante el viento ni ante la tempestad. Y estas son nuestras bases, de la cual nadie nos tiene que mover, porque sabemos que hoy en día muchos son los que quieren engañar, amén, y eso a través de la palabra del Señor también nos advierte, y eso es lo maravilloso, ¿cierto?, porque la palabra tiene esas oportunidades, ¿cierto?, nos habla antes del tiempo, nos habla a tiempo y también nos habla fuera de tiempo. Cuando nos habla antes de tiempo, ¿cierto?, es para que nosotros no caigamos en la tentación. Cuando dice el Señor, ¿cierto?, que vendrá mucho en su nombre a profetizar, a hablar, diciendo que hablan por el Señor, pero son engañadores. Y eso es cuando la palabra del Señor nos habla antes de tiempo, ¿cierto? Y también para futuro. Porque vemos, ¿cierto?, en la palabra del Señor cuántas veces hemos visto que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Amén.
todo se está cumpliendo al pie de la letra lo que está escrito en su palabra hace más de 2000 años y ya se está cumpliendo hoy en día. Que iban a haber guerras, enfermedades, ¿cierto? En diferentes lugares del mundo y hoy lo vemos con nuestro propio ojo, ¿cierto? Y por eso estamos en estos medios, ¿cierto? Que por esta pandemia, esta enfermedad, ¿cierto? Que la palabra del Señor, ¿cierto? Tal vez no estaba advirtiendo de hace tiempo, ¿cierto? No tan cierto claramente, pero decía que iban a venir enfermedades, ¿cierto? Nos advertía que iban a llegar estos tiempos y estamos viendo en tiempos finales. Por eso esta palabra, ¿cierto? Como dice, porque la palabra de Dios es viva y además es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esta, ¿cierto? Como conocemos, es la espada, ¿cierto? La espada del Espíritu. Como nos habla en Efesios, que tenemos que estar con toda la armadura. Y la palabra del Señor, ¿cierto? Es nuestra arma para poder defendernos. ¿Contra qué? Contra las potestades que están en el aire, ¿cierto? Contra las huestes malignas. Para que nosotros, ¿cierto? Nos podamos defender, como le decía, ¿cierto? Poder hacer frente a lo que el diablo nos quiere hacer. Porque Jesús mismo, ¿cierto? Fue tentado por el diablo. Incluso el diablo conocía la palabra del Señor y habló desde la misma palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que también estudiarla y meditarla. Amén. Para que no venga otro y quiera, ¿cierto? Confundirnos, ¿cierto? Que nos quiera hacer caer. Porque esta es la palabra del Señor, ¿cierto? Que dice que es verdadera, es fiel. Amén. Y que es inspirada por Dios, inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que esta espada, ¿cierto? Podamos mantenerla en alto, ¿cierto? Ante todo lo que el enemigo quiera lanzarnos y que nosotros no caigamos. Dice también que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así de poderosa es la palabra del Señor, porque nosotros conocemos, ¿cierto? Que por la voz del Señor, ¿cierto? Todo se construyó, todo se creó por la voz del Señor. Ese es el poder de su palabra, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos un texto, ¿cierto? Cuando nos habla el Señor, cuando salimos a predicar, esa semilla, ¿cierto? Es poderosa. ¿Cuántos muchos, ¿cierto? No llegaron por escuchar un textito, ¿cierto? Una porción de la palabra del Señor. ¿Y qué hizo esa semillita, esa palabra? Floreció, ¿cierto? Empezó a hacer vida en aquello que estaba muerto. Esta palabra, ¿cierto? También da vida a aquel que está en tiniebla, está en pecado, ¿cierto? A través de la palabra, ¿cierto? El Señor nos va perfeccionando, nos va limpiando, porque en ella encontramos muchos de nuestros errores. En ella, ¿cierto? Es nuestro espejo. Ella es nuestro espejo, donde yo me voy, ¿cierto? Diciendo, Señor, tendré esto, tendré de esto otro también. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice también, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros conocemos que no hay nada, ¿cierto?, más perverso que el corazón del hombre y de la mujer. Porque qué cosas no se albergan allí, ¿cierto? Cuántas cosas no son guardadas en ese lugar. Por eso, primeramente, ¿cierto?, podamos tener la palabra del Señor escrita en las tablas de nuestro corazón, para que por ella, ¿cierto?, nosotros podamos ser cada día más perfeccionados en el Señor. Como les decía, esta es nuestra arma, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto?, a través de ella, ¿cierto?, vemos tantas referencias, ¿cierto?, que nos hablan. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Qué maravilloso, ¿cierto? Que con ella, ¿cierto?, nosotros podemos hacer frente al enemigo. Que con ella, ¿cierto?, somos más que victoriosos. Ella es la que nos guía, ¿cierto?, al Señor. Qué bendición la que nosotros podemos tener. Su palabra inspirada, ¿cierto?, nosotros la entendemos. Nosotros somos alimentados por ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué no podemos reprocharle a su palabra? Si ya todo está escrito, ¿cierto? Todo lo que en ella está, ¿cierto?, ya fue dicho y nosotros no podemos cambiarle ni punto ni coma.
Amén. Porque es la voz del Señor. Y nosotros, ¿cierto?, no podemos hablar en vano en el nombre del Señor. Por eso, qué importante que nosotros podamos oír la voz del Señor. Pero lo más importante es ponerla por obra y poder entenderla, ¿cierto? Porque el mundo no la entiende, pero nosotros somos los privilegiados de poder entenderla. Que el Señor nos puede hablar a nosotros claramente, ¿cierto? Y nosotros la leemos y la entendemos. Y decimos, gracias Señor, amén. Decimos, es verdad Señor, me he equivocado, pero ahora tu palabra me ha hablado, ¿cierto? Y voy a corregir, ¿cierto?, mi camino. Por eso su palabra nos discierne, ¿cierto? Nos escudriña nuestros corazones. Y más allá, ¿cierto?, ¿qué nos ve el Señor cuando ni siquiera nosotros mismos nos conocemos? Ella nos da fuerza, nos da aliento cuando nos encontramos en situaciones donde estamos decaídos, perdemos la fuerza. Porque como dice en su palabra, que la fe viene por oír la palabra del Señor. Y por ella, ¿cierto?, nosotros no decaigamos, sino que podamos escudriñarla y nuestra fe, ¿cierto?, pueda aumentar. Para aquellos que nos encontramos en situaciones, ¿cierto?, como les decía anteriormente, donde la fe escasea y muchas veces dudamos del Señor. Pero ella, ¿cierto?, es la que nos da la fuerza, ¿cierto?, y nos da aliento. Porque uno cómo se siente cuando el Señor le habla, ¿cierto?, de que no decaigamos, ¿cierto? Su palabra siempre va a ser oportuna para todo momento. Siempre nos va a querer hablar lo que Él nos quiere hablar. Amén. Lo que el Espíritu del Señor, ¿cierto?, quiere que hablemos. Lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Y que podamos ser, ¿cierto? Muchas veces no vamos a poder entenderla, pero seamos como aquel Job, ¿cierto? Aquel que dice, amén Señor, ¿cierto? Porque antes, ¿cierto?, no te conocía, pero ahora te puedo conocer más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar la voz del Señor. Porque no vamos a conocer siempre lo que son los planes del Señor ni lo que el Señor tiene pensado para nosotros en un futuro, sino que nos quedamos en el instante, ¿cierto? Nos quedamos en el momento cuando estamos en la aflicción, estamos en la prueba. Pero su palabra, ¿cierto?, nos va a dar aliento, nos va a dar fuerza en estos momentos. Y si usted, hermano, siente que está afligido, ¿cierto?, está necesitado de la palabra del Señor, en esta hora, ¿cierto?, el Señor nos pueda dar aliento. Amén. El Señor, su palabra, ¿cierto?, nos habla de que Él nos va a respaldar en todo momento. Y que por Él, ¿cierto?, a través de su palabra, nosotros podamos ser bendecidos también. Porque cuántas promesas y bendiciones el Señor nos tiene escritas en su palabra. Y dice que bienaventurados, ¿cierto?, los que oyen la palabra del Señor. Somos bienaventurados, porque no hemos visto, pero hemos creído a su voz, hemos creído a sus palabras. Amén. Que el Señor en esta hora nos bendiga y que su palabra, ¿cierto?, a la luz de ella, nosotros podamos, ¿cierto?, ser cada día mejores, porque el Señor nos va perfeccionando. Amén, a través de su palabra, que podamos meditar en ella, que es importante. Amén, que nosotros podamos escudriñarla y entenderla más aún, ¿cierto? Porque muchas veces nos falta de eso, el que podamos, ¿cierto?, el querer buscar más del Señor. Que el Señor en esta hora nos bendiga, mi hermano, y le invito a orar un momento con la palabra que el Señor ahora nos ha hablado. Eterno Dios, ¿cierto? Señor, cuánta gracia te damos en esta hora, porque usted nos ha hablado, Señor, y su palabra, Señor, ha sido leída, y que en cada corazón, Señor, usted sea dándole fuerza, porque muchas veces, Señor, nosotros estamos decaídos, Señor, somos frágiles, Padre eterno, pero que tú, oh Rey de la Gloria, Señor, a través de su palabra, Señor, todos aquellos que están escuchando, podamos ser bendecidos por ella. Gracias, Señor, porque usted a través de ella nos habla, Señor, y nos habla con amor, Señor, nos corrige, nos reprende, Señor, pero con ese amor que tú sabes dar, Señor. Gracias porque usted nos guía, Señor, porque usted nos recuerda en todo momento que en esta hora, Señor, todo lo que se ha dicho y hecho sea para tu honra y gloria, Señor, que sea bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Su bendición, la que viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años?
Los investigadores creen que fue entre el año 1500 a.C. y el año 100 después de Cristo. Mi primera Biblia, aunque no fue una Biblia así, fue simplemente un Nuevo Testamento. Como ustedes saben, hubieron unos Gedeones internacionales. Estando yo en un hospital, me llegó justamente ese librito azul, ¿ya? Un Nuevo Testamento que lo tuve por primera vez en mis manos, donde salían escrituras en español y en inglés, y salían también el libro de los Salmos y de los Proverbios. Hoy ese testamento ya no está en mis manos, pero fue mi primer libro en mis manos. Pero también tengo otro libro que es la Biblia, en general la Biblia, la Santa Biblia, que está aquí en mis manos. Aproximadamente debe tener esta Biblia unos 40 años. He recorrido con ella a distintas partes, en distintos lugares. Me ha acompañado en mis predicaciones, en mis sermones, y me ha acompañado también en los momentos más difíciles. Porque siempre la Biblia hay que andarla trayendo en un bolso. En este caso, para mis hermanas, en una cartera. Y para mí la Biblia es lo más importante. Me recuerdo que cuando era niño, yo sufría de dolores de oídos, de muela, y en vez de pedir un mejoral, un dominal de aquel tiempo, decía, ¿por qué no me pasa la Biblia? Sí, esa que está ahí encimita, y pásenmela para acá. Y me la ponía aquí, hermanos, y dormía plácidamente hasta el otro día. Por eso que la Biblia es palabra eficaz. Para mí es muy grato poder compartir el recuerdo de el momento en que recibí como regalo mi primera Biblia. Esto ocurrió un 25 de diciembre de 1972. Yo en ese tiempo tenía 11 años. Y estando en una escuela dominical, se dice que en ese momento van a ser premiados las mejores asistencias a la escuela dominical. Se premiaban a los niños y niñas en ese momento. Para nosotros fue sorpresa, no sabíamos. Así es que nos causó inquietud, nos causó esas ganas de querer escuchar nuestros nombres. Entonces, después de varios nombres de niños y niñas, nombra a Gabriela Fuenzalida. Para mí fue una mezcla de emociones, de nerviosismo. Me puse de pie, caminé hacia el altar para recibir mi premio. Y es mi primera Biblia, que la leí mi nombre escrito en ella, leí la dedicatoria que viene en ella, que todavía está, y dice: el grupo de señoritas obsequia esta Biblia por obtener la mejor asistencia a la escuela dominical a la niña Gabriela Fuenzalida. Fue tanta la alegría, tanto el gusto de haber recibido este libro tan valioso, que le dediqué todos los días aproximadamente 30 minutos, y tenía un lugar especial en mi casa que era un rincón del patio donde yo me sentaba y leía. Obviamente que con la comprensión de una niña de 11 años. Así es que, pero eso fue el momento en que yo recibí como regalo este valiosísimo libro. Importante la pregunta, me imagino yo, porque creo que uno nunca se olvida de su primer libro, como le decía yo, que junto con mi hermano carnal
él me invitaba a una iglesia donde él participaba y yo veía que todos tenían ese libro y yo no lo tenía. Unos tenían un libro más grande, otro más chico y de diferentes formas ellos tenían su libro, que yo le decía libro, pero era la Biblia. Y un día me recuerdo que llegó mi hermano de su trabajo en la tarde, yo estaba en su casa, y me dijo, te traje un regalo. Y llegó con mi primera Biblia, que la recuerdo hasta el día de hoy, porque para mí fue una emoción, a pesar que todavía yo no tenía un encuentro personal con el Señor. Y fue muy emocionante recibir ese libro que yo también lo quería tener y era un poco difícil en aquella época adquirir un libro, una Biblia, como le decía yo, en esos minutos, pero mi hermano llegó con ese libro y me dijo, y con este vaya a ir a la iglesia, me dijo, el día domingo y vaya a participar de las reuniones, cuando el pastor o a quien le toque predicar va a leer una palabra y tú la vayas a buscar ahí. Claro que me costaba mucho buscarla, por supuesto, hermano, si no conocía lo que era la Biblia, recorría casi toda la Biblia para encontrar una página que yo quería leer. Y así empecé, mi hermano, con mi primer libro, mi primera Biblia, muy emocionado, contento a la iglesia, hermano, con mi libro, yo también, mi Biblia ahí en la mano, contento a la iglesia, y lo único que quería es que el pastor empezara a predicar luego para yo poder escuchar la palabra del Señor y poder buscarla en mi libro también. Entonces, y mi hermano con mayor razón, él muy emocionado también cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en aquella iglesia donde él caminaba. Y luego después, hermano, fui entendiendo también un poco de la Biblia y gracias al Señor el día de hoy puedo entender un poquito más, gracias a la misericordia de Dios. Y hoy día ya no tengo un libro, hermano, no tengo uno ni dos, tengo algunos libros, Biblias, gracias a Dios que he ido adquiriendo gracias a la misericordia de Dios. Y así fue mi empezar con la Biblia en mis manos. Que el Señor les bendiga. Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún
Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo juntó todo y se fue muy lejos. Y allí desperdició sus bienes y vivió un largo tiempo perdidamente. Hola, ¿qué le sucede? ¿Está triste? Al parecer ha llorado. Sí, mi hijo me pidió la herencia que le correspondía y después se fue al mundo a gastar todo el dinero que le di. Oh, pero tiene que orar para que Dios proteja a su hijo y le haga volver de ese mal camino. Ya he orado y también he observado para afuera para ver si regresa a su hogar. Oh, mire allá. Al parecer viene alguien. Sí, al parecer es mi hijo. Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Te perdono, hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Siempre serás mi hijo amado. ¿Sabías tú que el capítulo más largo y el capítulo más corto se encuentran en Salmos? El capítulo más largo, Salmos 119. El capítulo más corto, Salmos 117. Que el Señor nos bendiga. Hermosa palabra la que pudimos escuchar a través de los labios de nuestro hermano Antonio Santibáñez. Que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. Que esta palabra la podamos poner por obra en nuestros corazones. Así también que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Martina con esa hermosa alabanza que nos interpretó el día de hoy. Así, siguiendo con nuestra reunión, quiero invitar a nuestro hermano obrero encargado, nuestro hermano Jacob Alvarado, que nos tiene información, avisos y peticiones de oración que entregarle a nuestra iglesia. Así que mi hermano Jacob, que el Señor le bendiga. Gracias, hermana Tamara, por la oportunidad que me brinda de estar junto a ustedes también en este día tan especial en el cual el avance juvenil de nuestra iglesia ha tomado a cargo este programa, y esperamos que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Agradecer el trabajo de cada uno de ellos, a los hermanos y hermanas, a los niños que han participado en este día. Sabemos que será de gran bendición. Me compete en esta hora dar los avisos de la iglesia que todavía se mantienen dentro del plano interno en los hogares, pese a que ya está habiendo un poquito de apertura en relación a nuestras ciudades, pero seguiremos todavía por algún tiempo dentro de las actividades en los hogares. La cadena de oración del día domingo de 10 a 11 de la mañana. Gracias al Señor porque estamos compartiendo esta bendición con toda la Iglesia de Dios Pentecostal los días domingo en cadena de oración. El día miércoles tenemos también el ayuno de toda la Iglesia de Dios Pentecostal, a la cual invitamos a todos ustedes también a poder estar compartiendo esa bendición
a poder estar viviendo esos momentos muy especiales. Así que esperamos que el Señor les esté ayudando, les esté fortaleciendo. Los cultos familiares también se puedan seguir desarrollando dentro de los hogares y esperamos que el Señor sea bendiciendo cada actividad que se realiza en cada hogar. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo, esperamos en los próximos programas seguir compartiendo de la bendición del Señor y nos gozamos en Dios de que el día de hoy se pueda celebrar el mes o el día de este mes que se ha celebrado el mes de la Biblia. Pasamos ahora a un momento importante dentro de nuestra reunión y estas son las peticiones de oración. Estaremos leyendo una lista de peticiones que tenemos, pero también por la fe esperamos que alguno de ustedes que tuviera en este momento una necesidad de sanidad, de fortaleza, también en el momento de la oración por fe también puede llegar hasta usted. Oraremos por Mario Bustos Caneo, que es el papá de nuestro hermano Rodrigo Bustos, esperando que el Señor en su gracia bendita le siga fortaleciendo. Él ya está en su hogar, está en recuperación y nos gozamos en saber de que está bastante bien. Tomás Irarrázaval Garcés, un niño de 9 años que también necesita de la oración. Por nuestro hermano Salomón Luna Rojas, que está en recuperación, sabemos que el Señor en su misericordia le estará ayudando. Nuestra hermana Elisa López también estará en nuestras peticiones de oración. La hermana Paula Soto, por quien también estaremos pidiendo del Señor en su misericordia. Por Antonia Saavedra, hay una petición especial allí. Esperamos que el Señor en su gracia bendita le esté ayudando a ella y a su familia. Malvina Zapata también necesita oración y nosotros estaremos orando por ella. Por Elvira Cortés, para que el Señor en su gracia bendita le esté ayudando. Por Juan José Balboa Cortés, para que también este pequeño sea fortalecido. Por nuestro hermano Víctor Paredes y su familia. Por nuestro hermano Carlos Reyes, su esposa, la hermana Esther, y su hija Rosa Reyes también, que el Señor les sea bendiciendo. Nuestra hermana Patricia Gutiérrez ha tenido buenas noticias, sus resultados salieron positivos y ciertamente hay una alegría y una gratitud para con nuestro Dios. Igual oraremos por ella y por su familia. Reinaldo Naranjo es un vecino de la hermana Carola Leiva, también oraremos por él. Y unas familiares de nuestra hermana Odette Figueroa, que se llaman Daniela y Abril. Por estas peticiones y por las que usted tenga en este instante ahí en su hogar, estaremos orando al Señor. Padre, gracias le damos en esta hora una vez más por su amor bendito, por su misericordia, porque nos concede, Señor, este tiempo de poder llevar a su presencia esta lista de peticiones de oración. Hay muchas más, Señor, lo sabemos. Probablemente en esta hora también allí en los hogares haya alguien que necesite oración, haya alguien que necesite fortaleza, haya alguien que necesite sanidad, haya alguien que necesite que cicatrice esa herida que hay en su vida, Señor. Padre, usted coloque de su gracia bendita y de su misericordia. Y en esta hora, por la fe, Señor amado, les ungimos a todos ellos, a los que hemos nombrado en esta lista de peticiones, pero también a aquellos que están necesitados en esta hora. Padre Santo, vaya usted hasta los hogares, fortalezca sus vidas, revístales de poder. Su poder maravilloso es el que actúa maravillosamente. Por eso entendemos, Señor amado, que clamando a usted, usted dará la respuesta. Todo lo creemos, Padre mío, y clamamos esa bendición e imploramos su misericordia en aquella bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido este día entonces de poder estar junto a ustedes compartiendo esta bendición, de dar los avisos de la iglesia y muy especialmente las peticiones de oración. Saludarles a todos ustedes, desearles que el Señor les bendiga, agradecido del Señor de que estén en sintonía y hermana Tamara, Dios les bendiga. Adelante con el programa. Hermosa reunión la que pudimos tener el día de hoy. Una reunión en la cual estuvo a cargo nuestro amado Avance Juvenil, en el cual participo principalmente. Así que doy gracias al Señor por cada una de las oportunidades, por sobre todo la palabra del Señor. Así que mis hermanos, estoy muy contenta de poder haber sido parte de este programa, que este programa haya sido de mucha bendición para usted y lo suyo. Así que doy gracias al Señor que nos ha permitido tener a cargo esta reunión, pero principalmente le quiero decir que no se olvide de este libro, en el cual hay muchas historias, mucho de qué sacarle de la palabra del Señor. Así que lo invito que siga leyendo, que se siga instruyendo en la palabra del Señor. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y que el Señor le bendiga.